Con nosotros Miriam Bregman, siempre es un placer tenerte, Miriam. A ver, ¿escuchabas esta discusión? Yo me vengo peleando, todos los días con la gente en Pinamar, me mandan a estudiar, me mandan a hacer de todos los chicos. Pero a ver, en este argumento y esta pelea, recién habló Santilli, dio sus argumentos de por qué la Ciudad de Buenos Aires va a tomar esta medida. ¿Dónde estás parada vos? Mirá, que hay una situación crítica, Entonces empezamos a hablar desde esa situación, hay un rebrote, ponerle el nombre que quieras, pero la cantidad de casos que aumentaron, además no porque lo dicen los diarios, sino lo ves cotidianamente. Entonces, esa es la primera descripción. Después a mí no me gusta empezar por la criminalización de la juventud, no hablo de este joven en particular, de la juventud. Primero porque la juventud le puso mucho el cuerpo a esta pandemia. Lo ves vos en tu familia, amigos, yo tengo sobrinos, compañeros, jóvenes, le pusieron el cuerpo de una manera increíble, fueron muy cuidadosos, muchos son los que hicieron los trabajos esenciales. Para empezar, los pibes, por ejemplo, de los deliveries, que los vimos en toda la pandemia cuando nadie se movía, eran los que llevaban y traían hasta los medicamentos. Los pibes que son residentes y concurrentes están sin cobrar en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, varios de ellos, otros trabajan gratis porque así está dispuesto que tienen que trabajar gratis. Son jóvenes también, entonces no me gusta cuando empiezan por criminalizar a la juventud. ¿Puede haber esa conglomeración de personas? Evidentemente no, porque es una fuente de contagio, pero empezaría de otra manera, empezaría hablándole, empezaría haciendo campaña. ¿Pero y alcanza después, eso ahora, Miriam? yo creo que siempre alcanza. No me gusta empezar con la policía metiéndose en la playa a los tiros, porque eso sabemos cómo termina y no me parece que sea el trato que tengan que tener los jóvenes, porque pensarlo en los jóvenes que vos tenés en tu familia o cerca, ¿te gusta y llegar a eso? No. Empezaría desde otro lado. Y segundo, porque el mensaje del gobierno fue exactamente el contrario. Fue, váyanse de vacaciones. El presupuesto 2021 se bajó el presupuesto en salud porque no iba a haber pandemia, dijo Guzmán. Si llega a haber un rebrote lo vemos después, no va a haber pandemia. No previeron la pandemia en el presupuesto. Retiraron en enero el Ministerio de Trabajo las licencias para los papás que tenían a cargo alguno de los chicos para que tengan que volver a trabajar. Si el gobierno toma todas esas medidas, quita el IFE, lo veo acá. No, está hablando de Cava, por favor, No, pero Miriam, parece... No, el Ministerio de Trabajo. La licencia de los docentes Cava, ¿Cómo? No fue Moroni. No, ni la chica del presupuesto de salud. La dispensa... El presupuesto de salud lo bajó el gobierno nacional. Miren, hasta chequeado, que no van a decir que es de izquierda, chequeó los dichos que habíamos de... ¿Cómo no vas a estar de acuerdo? Son números. Vos podés tener tu ideología, pero si sos médica, tenés que considerar que bajaron en términos reales 9% es el cálculo que hicimos nosotros. La oficina de presupuesto del Congreso dice 10,5 y algunos cálculos dicen que si la inflación es alta este año va a ser 16,5 la rebaja en términos reales presupuesto en salud. Datos. Si vos le das todos esos mensajes a la juventud, ¿después qué le decís? ¿Quédate en casa? Bueno, lo que no hay que ser es hipócrita. No, quédate en casa, no hay que ser hipócrita, no. Entonces ahora criminalizan a los jóvenes. Se pone Bernie, la otra piba esta, ¿cómo se llama? Que dice cosas para llamar la atención. Arieto, salen Bernie, Arieto, todo a criminalizar la juventud. Es que no es bueno, está bien, criminalizar. sigan con esa línea. A mí me parece que si vos le decís a los jóvenes que no va a haber pandemia, que los padres pueden volver a trabajar, se organiza, bueno, pero ¿qué haces para entonces como se organizó lo de Maradona, etcétera, etcétera? Vos no le estás diciendo que no puede salir. Los pibes le dijo que no va a haber pandemia? Se la rebancaron, estuvieron cumpliendo los peores trabajos. Entonces, porque haya uno en Pinamar, mi opinión de los jóvenes no va a cambiar. Mi opinión de los jóvenes no va a cambiar porque hacen los peores trabajos. Pero no crees que el Estado no puede estar encima de todos retándolos como... Sí, pero el Estado reta a algunos. Mirá lo que está pasando con la cerealera. Le hacen ¡bum! Lo amenazan con que van a hacer un lockout, ya estamos negociando. Se la llevaron en pala durante toda la pandemia, trabajaron, no pararon un día. Truchan las declaraciones juradas, ya ganaron de nuevo. ¿Sabés cuánto aumentó la carne? 78% promedio durante el año. ¿Vos te parece que todos esos sectores no ganaron? La soja no para de aumentar el precio. ¿Vos viste que tenga ese rigor con ellos? Que en un momento de crisis enorme están especulando con los alimentos, no veo. Todavía no hay ningún rigor. A los jóvenes tienen la culpa de todo. Pero lo cierto es que no hay ningún rigor ahora. Porque el gobierno anunció que iba a haber rigor, retrocedió en la pelea con los gobernadores e intendentes, que son los grandes ganadores de esto. Lo dejo a tu criterio, dijo el gobierno hoy, ¿no? Utilizó la famosa frase de Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. Bueno, el gobierno dice lo dejo a tu criterio porque los mensajes que está dando son contradictorios. Entonces, si vos abrís el turismo, abrís todo, decís que... Pero, ¿por qué tuvieron que abrir todo? Porque las magras, muy magras ayudas sociales que habían determinado las quitaron.
Bueno, y volviendo Entonces, a estas es imágenes... la consecuencia de haber terminado con el IFE, haber terminado con todo, tienen que abrir. Y bueno, entraron a la cuarentena sin GPS, sin saber cómo salían y están saliendo de la misma manera. No, ¿Qué plantea o qué posición toma la izquierda de acá en adelante y teniendo en cuenta esta situación que se esperaba que en el 2021 sea distinto y es igual? Mira, empezando por el tema de salud, centralizar el sistema de salud público Lo que y dijo privado. Santilli es puntual, que Santilli dice liberación, no restringir la circulación, de 1 a 6 de la mañana. Y son medidas muy mínimas, porque el virus no se contagia de noche. ¿Qué sé yo? Si vos después seguís teniendo... No dijeron en un momento qué está pasando con la situación de los que trabajan. Te insisto en eso. Te insisto en eso. Andá, fíjate cómo viajan en el Roca. Y hay gente que va a laburar. Capital. Entonces, como eso el también Roca no es provincia. capital. No, Regalale un Google No, Maps no, acá. pará. Vos hablaste de capital. Tanto por defender al gobierno se equivoca No, se equivoca la Se jurisdicción. refería a él lo que él decía de cuando venían a... No importa, no que no me me dejan hagas hablar, ese hoy no me chiste dejan de hablar. capital, provincia. Yo te estoy hablando de la situación del país. La gente tiene que trabajar, porque hasta las magras ayudas sociales que habían dado las quitaron. Entonces, de eso no se habla. Ahora bien, de eso me no se hablaste- habla. El personal de salud está agotado. Acompañé todas y cada una de las movilizaciones del ¿Gabriela? personal de salud. No dan A ver, en ese punto, más. Gabriela, a ver. No dan más. Seguimos acá. Uno de los grandes temas en la discusión y quizás en la inacción de este protocolo era quizás en la lluvia de amparos que se podría recibir si se obligaba o no a cerrar lo que es gran parte de la temporada. Miriam, sí, recién decías... No, que le quería informar acá al doctor que el 24 de diciembre firmó la resolución Moroni, el ministro de Trabajo de la Nación, La donde dispensa. dice que algunos de los padres que tenían licencia deben volver a trabajar durante las vacaciones, no se aplica para que se queden con los chicos. Esto lo decía a propósito de que hubo muchas señales de normalidad, de que todo estaba. Entonces después, cuando ocurren estas cosas, que se junta gente, que los jóvenes salen, etcétera, etcétera, no quiero preguntar qué hacían ustedes cuando eran jóvenes, ¿no? Me imagino que tampoco querían quedarse en casa. Entonces, no hace falta, yo creo que... No hace falta que todos contemos. Creo que no hace falta que... No, con que me googleé ya está. No hace falta que todos ahora, Miriam, ¿vos creés que el gobierno nacional tuvo una suerte de arrinconada a los gobernadores que dijeron no tomé ninguna decisión porque nosotros acá... Eso habría que preguntarle, pero creo que lo que está primando es la necesidad de mantener la actividad económica. Es muy crítica la situación económica y social en el conjunto de la Argentina y lo contrario implicaría que se destinen fondos para atender la situación económica y social y es lo que no se está haciendo. Realmente se puede decir lo que quieran, pero hubo recorte en salud, hubo recorte en las partidas sociales, se acomodó el presupuesto para pagarle al Fondo Monetario y eso es lo que está rigiendo este año. Como mínimo no supieron prever, o sea, yo tengo otra opinión, opino que es político haber recortado eso, pero como mínimo tienen que decir no supimos prever esto y hoy tomar cualquier medida restrictiva haría que se genere un gran descontento porque hay una situación económica muy, muy seria. Yo mencionaba lo de los jóvenes, pero creció la desocupación, creció muchísimo, muchísimo la necesidad de contar con una mínima ayuda que ni siquiera llegó el cuarto IFE, ¿te acordás que se hablaba mucho de que iba a llegar una ayuda para fin de año? Eso no llegó. Entonces vos mostrás un pequeño sector social que puede irse de vacaciones o pibes que se juntan entre varios y llegan a pasar unos días a la playa. Bueno, esa no es la situación de todo el país. Tampoco está mal que los chicos se junten y quieran pasar unos días, pero lo que te digo es que hay una situación social y económica muy, muy compleja en la Argentina que creo que es lo que está primando porque de otro modo habría que tomar medidas acordes para sostener cualquier tipo de restricción y es lo que no se piensa hacer. Miriam, Alberto Fernández dijo algo muy importante en la última semana, la última vez que habló. Él dijo que a él se lo juzga como si su gobierno estaría gobernando en una situación normal y no está gobernando en una situación normal. ¿Cómo le respondes a eso? Que hay elecciones políticas, que hay una pandemia, que Argentina está afectada por eso, eso es innegable, pero después de ahí se decide. Mira, hace un ratito intercambiábamos acá en forma un poco efusiva el problema de la deuda. ¿Vos te parece, por ejemplo, que la situación de pandemia no habilitaba abrir una rediscusión absoluta
sobre la deuda fraudulenta que contrajo Mauricio Macri. No se hizo, se aceptó. ¿Vos te parece que la situación de pandemia no habilita a discutir las extraordinarias ganancias de las empresas cerealeras, de las empresas exportadoras que aumentaron la carne un 78%, que fue el año de consumo más bajo de carne en la Argentina, y podrá tener que ver con cambios alimenticios que existen, pero de conjunto fue porque la gente ya no lo puede comprar? Estamos ahora viendo la amenaza del lockout de los sectores agroexportadores que le hacen bu al gobierno. Ya empezó a decir que vamos a llegar a un acuerdo. Entonces todos esos sectores, porque insisto, la Argentina no es que solo aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Eso significa que los ricos se hicieron más ricos. Algunas son las caras visibles, Galperini, alguno de esos voceros de los ricos. ¿Y quién es culpable de eso? Pero estuvimos hace unos días la huelga aceitera. Lo que denuncia el gremio es increíble las ganancias que tuvieron. Comparto con vos la mayor desigualdad, comparto la pobreza, la desocupación, pero también hay que ver hay un foco de atención a la seguridad social que el Estado está haciendo presente con programas, con el Potenciar Trabajo, el Potenciar Joven, que nadie habla de ese programa porque no lo saben explicar, porque la comunicación del gobierno es mala y lo saben, pero también está apuntando a un rango etario de 18 a 29 años, pero que es preocupante. Vos me seguís hablando de ayuda. A eso. No es ayuda, es un programa de empleo. Vos estás hablando de ayuda, te digo en el sentido de cosas muy puntuales, de programas pequeños. Yo lo que te estoy hablando son de las grandes ganancias de este país, de las grandes ganancias de las petroleras, la megaminería. Se están enriqueciendo, se la están llevando en pala de nuevo. Pero podemos ver aumentaron otro foco. No, porque no puede haber 62% de los niños en el nivel de pobreza. Estamos de acuerdo. No puede haber. ¿No se está haciendo nada para ello? No lo voy a aceptar. ¿No pensás que se está haciendo un trabajo? No. Pero a ver, el Ministerio No, porque de los ricos se Desarrollo hicieron más ricos, quiere decir que siempre ganan. Es la misma, porque acá hay un sector que se sigue enriqueciendo. En el mundo se enriquecieron con la pandemia. Y bueno, entonces hay que tocarle la ganancia a los poderosos. Entonces hay que tocarle la ganancia a los poderosos, hay que tocarle la ganancia al Fondo Monetario. Y de ahí van a salir los fondos para un subsidio de emergencia para todas las personas. Nosotros lo planteábamos 30.000 pesos cuando empezó la pandemia. Sí. Ahora habría que actualizarlo, porque ya 30.000 pesos creo que nos queda. Bueno, es atendible, pero decime dónde se discute eso. No tenés un Estado quebrado. No es un Estado quebrado. No es un Estado quebrado. Es un Estado que le bajó impuestos, a las grandes empresas. Galperini y toda esa bandita se llevó exenciones impositivas en esta pandemia. Te voy a hablar de la reta. Y el gobierno de la ciudad. Durante la pandemia el gobierno de la ciudad, ¿sabés a quién le bajó impuestos? A las grandes constructoras. Sí, por supuesto. ¿Y sabés a quién le bajó impuestos? A cadenas como McDonald's o Burger King. ¿Sabés quién se lo votó? El peronismo. La izquierda se quedó sola denunciando, ustedes no pueden hacer esto en pandemia. No pueden hacer que las grandes multinacionales tengan exenciones impositivas. Y mañana te aumentan el peaje 55% a vos que venís a trabajar a Capital. ¿A vos te parece justo? Yo estoy de acuerdo con vos. Pero si estás de acuerdo, denuncialo, porque ya a mí no me sirve que vos estés de acuerdo conmigo. Denuncialo, porque es canallesco que esté pasando eso. Esta mañana denuncié el 55% de los peajes. Lo denuncié públicamente en toda la radio. Denuncié que le bajaron los impuestos a los ricos de la ciudad. Pero yo lo que apunto, con el voto que del peronismo. También soy de ver otras cuestiones, que veo que el rango etario de 18 a 29 años se está tratando de ser un camino de recuperación con programas que generen empleo. Vos me seguís repitiendo. Y vos me repetís lo mismo, Miriam. Vos me repetís igual. Bueno, ¿y por qué no se dejan de repetir los dos algo y seguimos en la discusión? A ver, en el planteo... ¿Por qué no? Yo trato de ordenar, me resulta muy difícil, pero trato de hacer lo posible. A ver, Miriam, tengamos en cuenta lo siguiente, porque es buenísimo el planteo que estás marcando, que es... Chiesa o el gobierno, no estoy diciendo que es el gobierno, sino que el gobierno sostienen que las finanzas están quebradas, que no se puede seguir emitiendo. ¿Vos decís que sí? No, yo digo que hay que discutir quién paga la crisis. Si hay un sector que se enriqueció en la crisis. Esa es la desigualdad que a mí me abruma. Que bueno, no lo puedo el gobierno está diciendo que la crisis la pagan los gobernadores. Sí, bueno, pero en la Argentina hay gente que ganó muchísimo durante toda la pandemia. Los oligarcas que pongan la plata, eso estoy de acuerdo. ¿Cómo? Acá viene gente que se hace el pobrecito y tiene plata. Bueno, ¿estamos? Ya está. No sé que la pongan, pero yo apunto otro foco. Pero hay que tomar medidas en serio. No puede ser que la comida siga siendo un negocio. No puede ser que no se... Hay que tomar medidas. Nosotros proponemos, por ejemplo, la nacionalización del comercio exterior. Eso
resolvería mucho más que las medidas que dice que Chiesa que está tomando Guzmán el problema del dólar. Entonces discutamos medidas en serio. Ahí la seguimos. Es una visión que no contempla que el país se sostiene y que la amplia mayoría del país está integrado por trabajadores y trabajadoras, donde no pueden elegir quedarse en casa, donde las empresas los hacen ir a trabajar igual, donde los empresarios, los grandes empresarios no gastaron un peso en transporte, sino que los hacen ir en el transporte público. Se había cortado el tema de lograron los esenciales, se supone que ellos tenían que hacer cargo del transporte. No es así. No es así. Fíjate toda la gente que está yendo a trabajar, pregunta y vas a ver que la mayoría tiene que utilizar medios públicos y distintas maneras de llegar a su trabajo sorteando un montón de trabas. Entonces, eso de que la responsabilidad es individual es una manera de no hacerse cargo de que las personas trabajan y no todo es responsabilidad individual. Sí, Rubén, dale. Mira, hablando de los medios públicos, vos fíjate, en vez de haber más colectivos hay menos colectivos, en vez de haber más trenes, hay menos trenes. El domingo pasado me fui en tren a Tigre, donde vive mi hijo. Cuando llegué, mirá que lo tomé a las 18 horas, a las 6 de la tarde, de acá para allá, que es para sentarse. Entonces vos me decís, vos estás enfocando las playas. Y acá, todo eso sí estuvo está pésimamente mal manejado. Porque en vez de poner más lo que también tiene que ver un poco con la responsabilidad individual, Iván. O sea, me parece que... Pero ¿qué pasa? Si a vos te citan a trabajar en tal horario, no podés elegir en qué horario vas a trabajar. O vos elegís acá. Vos tenés que cumplir con un programa y tenés que llegar. Bueno, así, por eso, hablar desde pequeños grupos privilegiados que tienen la libertad de moverse en auto, de poder decidir qué día salen de su casa, incluso si trabajan o no trabajan, porque hay otro que trabaja por ellos, eso es la inmensa minoría de la población. La inmensa mayoría necesita salir a trabajar. Y hay gente que vive del trabajo ignorás ajeno. algunas realidades, Miriam, me parece. O sea, los estudios indican que este tipo de cuarentenas han castigado mucho más a los sectores bajos. ¿Por qué? Porque los sectores, entre comillas, privilegiados pueden trabajar desde la casa, los que están empleados en una multinacional pueden trabajar de forma virtual sin ningún problema y cobrando su sueldo, ¿sí? Y las empresas... No sé con quién estás discutiendo, porque yo no estoy de acuerdo con una cuarentena donde la gente cobra un IFE, 3 IFEs en 9 meses. Perdón, ¿Qué sé yo? A mí me parece una locura. Yo estoy diciendo que no tiene que haber restricciones. Me parece una locura, porque en un cuarto el 62% de los pibes en la pobreza estábamos hablando. Claro. Así quedó la hacer una cuarentena en la Villa 31. Te voy a poner la Villa 31 porque yo estoy ahí. En la Villa 31, en un cuarto, que viven 4 personas mínimo. ¿Cómo hacer una cuarentena en un cuarto de 4x4? Sí, la cuarentena expuso, la cuarentena o la pandemia más en general, expuso la enorme situación de precariedad en la que vive la mayoría de la población argentina. Sin agua, te decían lavate las manos y la gente no tenía agua. El hacinamiento, eso es lo que estoy hablando, pero todo eso parece que no ocurre. Parece que no ocurre porque se da una sensación de normalidad, y lo dije antes de que usted llegue, se votó un presupuesto 2021 hace un mes y medio, no hace 3 años. Hace un mes y medio se votó un presupuesto 2021 donde no se estableció la pandemia, no existe la pandemia, bajaron el presupuesto en salud. Entonces ahora nos dicen que se desató. Bueno, sí, esas son las incoherencias. Lo que pasa es que vos hablas de una situación que no es la de la mayoría. Donde hay un problema en lo que veo que decís, donde veo que hay un problema es que no puede haber trabajadores en buenas condiciones donde las empresas tienen que cerrar porque no pueden operar. Y básicamente, los toques de queda, las cuarentenas, el cierre de los bares, condena a la muerte a las empresas y por tanto lleva a los trabajadores a la calle. ¿Qué solución hay? ¿Qué solución hay? Que la gente trabaje. La libertad, por supuesto. Yo diferencié los pequeños comercios que necesitan trabajar, etcétera, etcétera, y que deberían haber recibido una ayuda, de los grandes empresarios que, como vos sabrás, en la Argentina aumentó la desigualdad durante la pandemia. Entonces quiere decir que hubo gente que se hizo más rica con la pandemia, que hizo negocios en la pandemia. Bueno, esos sectores son los que quieren seguir adelante, y no tener ningún tipo... y veo que quizás no hay relato con la realidad. Quizás no se trabaja en asesorar empresas o trabajadores. Algunos empresarios que cobran el ATP o que pudieron abrir o abrieron igual a los trabajadores, usaban el ATP, no le pagaban el otro 50%, despedían a diestra y siniestra. No, la realidad es que... Déjame terminar. Jugaban con su necesidad, o sea, a los trabajadores les hicieron mierda. ¿Crees que te dé nombre? Te doy nombre de las empresas que hicieron eso. Yo los tengo todos, porque yo me dedico a esto. Entonces,
como hay emprendedores y empresarios que se rompieron el culo para poder progresar y poder surfear esta pandemia que lo destruyó. Entonces, el día que entiendan que el trabajo es empleadores, emprendedores y trabajadores por igual, para poder hacer un desarrollo productivo. Se termina el capitalismo el día que entiendan eso. Bueno, mirá, que lo entiendan, viejo. Latam, Ahora, sacá los Latam, oligarcas. Latam echó, Sacá los no, ¿qué oligarcas. oligarca? Latam, la multinacional Oligarca, aeronáutica más grande, oligarca. Yo hablo- de América Miriam, Latina. yo hablo Echó a de todo las- su personal y ahora te Miriam, llegan yo promociones a hablo tu de correo, las te ofrece viajes. 500.000 pymes en Argentina que son el motor de la economía. A mí me importa 3 carajos el campo, me importa 3 No, a carajos mí me el importa chichi. porque son los que se están llevando las ganancias Eso de es este país, Mauricio ¿cómo no te Macri va a que importar? así quedó, que pobrecito. Pero, por Sí, pero hay ejemplo, que Rubén, afectarle los Rubén, intereses a esos sectores. acá tenemos que... ¿Por qué estás Aunque todo vos, el te tiempo con tapes, eso? aunque vos te tapes, porque son los que siguen ganando, son los que se siguen llevando la A mí me riqueza del interesan país. los Fíjate el 500.000 conflicto que tenés con el pymes que trigo están ahora. en Bueno, la pero y lona. bueno, le tenés pará. que sacar a eso. Eso si me no, interesa. Si no Rubén, le ¿vos sacás cómo a haces- esos sectores. cómo hacés vos para- El problema es que uno tiene que entender qué es lo que quiere privilegiar. Yo, acá no estaban cuando comenzó este debate, aclaré que yo no estaba de acuerdo en criminalizar a la juventud y ponerla como el foco de todos los males, piensan en decir barbaridades, Bernie empieza a comparar con Malvinas, o sea, se dice Un disparate, cualquier cosa, además están acostumbrados a discutir con Cambiemos, que dice barbaridades, entonces re fácil, ¿viste? Porque ahí, Sí. barbaridad contra barbaridad. Yo lo que creo es que hay que evitar los contagios, hay que evitar porque la curva es importante y que hoy no estén tanto las camas de terapia ocupadas significa que hay una franja etaria más joven que se está contagiando. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? No sé, porque en el mundo se está viendo un rebrote enorme. Lo que yo exijo es que se tomen las medidas acordes para que de nuevo los pequeños comerciantes, trabajadores y trabajadoras, el personal de salud, no paguen los costos de la pandemia, porque también minimizarla es que de nuevo los mismos que pagaron los costos en la primera oleada van a pagar los costos en esta segunda oleada que comienza. Entonces me parece a mí que hay que tomar medidas muy contundentes, pero que exigen respuestas Sumando. económicas, que es lo único que ni Cambiemos ni el gobierno nadie quiere tomar. Todo el mundo me encuentra sumo. un chivo expiatorio en la juventud, en lo que sea, la vacuna es buena, la vacuna es mala, pero nadie quiere tomar medidas sumo para en que la parte gente a no eso, pague los costos.